pero muy buenas noches. Estamos listos para dar inicio a nuestra reunión de esta hora. El Centro de Seminarios y Tutorías, ISU, y el Ministerio Conéctate a Jesús se complacen en presentar el curso virtual El Deseado de toda la gente en su versión número 13. Hoy vamos a estudiar los capítulos 42 y 43 del Deseado de toda la gente. Pero como siempre, vamos a entonar nuestro himno tema acompañados por el coro de la Unión Adventista Chilena. Escuchemos.
Gloria a Dios. Vamos a darle la bienvenida a todos y a pedirle a nuestro hermano Otulio Atencio, por favor, que nos lleve a los pies de nuestro Señor Jesucristo con una oración. Adelante, hermano. Bendiciones. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por el sábado que pasó, por la semana que tú nos has dado de comenzar la oportunidad, Señor. Ahora vamos a estudiar la tradición y las barreras quebrantadas que quizás existan en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Y te pedimos que tú seas el que nos hable y nos dirija en esta nueva etapa, Señor, que vamos a dar. Por favor, Jesús, seas tú el que nos dé las palabras para exponerla de tal manera que los que nos escuchan puedan decir, necesitamos buscar de Dios. En Jesús, amén. Muchas gracias, hermano Tulio. Antes de meternos en el tema de esta noche, permítanme saludar a los que están conectados en los dos canales en YouTube y a los que están con nosotros acá en Zoom. Este es el segundo turno de la versión número 13 del curso virtual El deseado de toda la gente. Le damos realmente muchas gracias a nuestro Dios porque estamos conectados con este curso a nuestro Señor Jesucristo. Es un gran logro. Yo no sé ni cómo decirlo, pero estamos cumpliendo los objetivos por encima de los objetivos que nos habíamos programado. Gracias a ustedes, mis queridos hermanos, que hacen el esfuerzo cada día, cada semana, de estar estudiando al ritmo que este ministerio les pide, y ustedes han sido voluntariosos en estudiar al ritmo que el Señor nos ha pedido que hagamos las cosas. Estamos estudiando el capítulo 42, cuyo título es La tradición. Hemos recomendado estudiar los versículos paralelos, los pasajes paralelos que se encuentran en el Nuevo Testamento. En el libro de Mateo, el capítulo 15, versículos 1 al 20. Y en el libro de Marcos, el capítulo 7, versículos 1 al 23. También estamos recomendándoles revisar la serie de la doctora Elizabeth Talbot, Elegidos. Estudie toda esta serie. Ella tiene también una serie de los 4 evangelios. Estudie toda esta serie, pero en especial para estos 2 capítulos, en la serie Elegido, el capítulo 9, el video número 9. El versículo tema para esta hora se encuentra en Marcos 7:7. Dice la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Y en el versículo 9 del mismo capítulo dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Cuando nosotros estudiamos a la luz de estos 2 versículos, pues en vano me honran, enseñando doctrinas de hombre, y bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Vemos que los versículos dicen exactamente lo mismo. Hemos escogido, y me incluyo,
hemos escogido obedecer a otro maestro que no sea Jesús. Hemos escogido, voluntariamente hemos escogido hacer todo menos lo que el Señor nos pide que hagamos. Ante esa situación, al Señor no le queda otro que hacer la advertencia. Él nos está haciendo la advertencia y él dice con claridad meridiana: en vano me honran. Yo no tengo el tiempo para detenerme solo en esta frase, pero ¿qué significa en vano me honran? Estamos estudiando la Biblia, estamos estudiando los libros de Ellen G. White, estamos oyendo música cristiana, estamos repartiendo libros, estamos dando estudios bíblicos, estamos haciendo campañas inclusive por internet, pero, ay Moreno, los pero dice la palabra de Dios que estamos enseñando doctrinas, mandamientos de hombres santos. Pero ¿cómo así? Hermanos míos, de eso se trata al estudiar este capítulo. Descubrir cómo así, estando en la iglesia, y estando predicando, estando repartiendo, estando haciendo tantas cosas en la iglesia, resulta que estamos haciendo la obra del diablo. ¿Cómo así, hermano Moreno? Bueno, lea con cuidado este capítulo, la tradición. Y al final, usted me va a decir: hermano Moreno, usted tiene razón. Para ello, siento que no tenemos ningún representante del grupo 1 en esta ocasión, vamos entonces a leer el pensamiento clave y vamos a pasar de una vez con la hermana Xiomara, que es la representante del grupo 2. Entonces, el pensamiento clave se encuentra en la página 364, párrafo 1. En lugar de la autoridad de los llamados padres de la iglesia, Dios nos invita a aceptar la palabra del Padre Eterno, el Señor de los cielos y la tierra. En ella solo se encuentra la verdad sin mezcla de error. Partiendo de este pensamiento clave, podemos empezar a ver si en verdad estamos cumpliendo o no con lo que Jesús dice que estamos haciendo. ¿Qué es lo que Jesús dice que estamos haciendo? Versículo 7 de Marcos 7. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Ay, hermano Moreno, pero yo enseño que hay que guardar el sábado. Sí, pero la pregunta es, ¿lo enseñas con los labios, pero lo guardas? ¿Tus hechos demuestran realmente que tú honras a Dios guardando el sábado? ¿Aló? O simplemente tú dices que lo guarden, pero tú sabes que no lo estás guardando como debe ser. ¿Aló? Muy bien. Y eso habla solamente del cuarto mandamiento. Vamos al primero, al segundo, al tercer mandamiento. Y repasemos los otros 6. Bendito sea Dios. Puede ser que de los 10 mandamientos, de repente 1 o 2 estemos guardando. Pregúntame cuál. Lo importante aquí es que tenemos que ver el asunto de la tradición. Cómo la tradición está relacionada con en vano me honran. Repito, cómo relacionamos la tradición con el versículo de Marcos 7:7. En vano me honran enseñando mandamientos de hombre. Antes de pasar con el grupo 2, déjeme dar respuesta a qué es tradición. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es la transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, hechas de generación en generación. Es una doctrina, una costumbre, etcétera, conservada en un pueblo por transmisión de padres e hijos. El diccionario bíblico la define así: cualquier tipo de enseñanza transmitida oral o por escrito, de generación en generación. Ejemplo,
Marcos 7, 3, 9 y 13 y Colosenses 2, 8. Esta palabra se refiere a interpretaciones arbitrarias de los judíos. La segunda definición del diccionario bíblico es la transmisión de opiniones, doctrinas, prácticas y ritos, costumbres de los padres a hijos o de ancestros a la posteridad por comunicación oral sin memorias escritas. La mayoría de nuestros primeros conocimientos acerca de la vida se reciben de nuestros padres por tradición. Por último, veamos la definición de esta palabra tradición de acuerdo con el comentario bíblico adventista. Tradición, del griego paradosis, literalmente quiere decir ceder o entregar. De allí, una tradición es la que se entrega a alguien de boca en boca o por escrito, tal como se utiliza en los evangelios. La paradosis se refiere al enorme cuerpo de reglamentos orales y rabínicos que han crecido alrededor de la Torá. Le doy la cifra, 613 reglamentos tienen los judíos y en la actualidad todavía los tienen. Sacados todos de la interpretación humana de los 10 mandamientos. 613. Ver Deuteronomio 31:9 y Proverbios 3:1. Las tradiciones de los rabinos fueron el objeto específico de los ataques de Jesús al sistema religioso judío de su época. La palabra inglesa tradición significa lo que se transmite, es decir, de maestro a alumno o de generación en generación. Hasta aquí queda la definición. La pregunta que aparece a continuación dice, ¿cómo era la tradición que seguía Jesús en los tiempos judíos? Esta es la primera pregunta que le corresponde al grupo 1. Vamos a leerla. Con el tiempo, esta tradición oral, originalmente destinada a proteger la ley escrita del Antiguo Testamento, llegó a ser considerada más sagrada que la propia ley. Presumiblemente, por una obediencia mecánica a las exigencias de la tradición oral, una persona estaría automáticamente guardando la ley escrita, incluyendo los 10 mandamientos. En otras palabras, escuche bien, si una persona cumplía con la letra de la interpretación tradicional de la ley, no tendría que preocuparse del espíritu de la ley escrita. Este sistema legalista redujo la religión a una cuestión de forma y desterró el espíritu de la verdadera adoración y obediencia, sin el cual el hombre servía o sirve a Dios en vano. Por considerarlo importante, leo la pregunta. ¿Qué trató de hacer Cristo para eliminar la tradición? A. Cristo trató de restaurar todas las instrucciones reveladas de Dios al lugar que le corresponden en el pensamiento y la vida de su pueblo. O sea, trató de limpiar la mente del pueblo. Trató de dar prioridad a las palabras de Dios sobre las palabras de los hombres. Y trató de eliminar las meras formas externas de religión, de cultivar el verdadero espíritu de la religión en el corazón. Hermana Xiomara, ¿me escucha? Hermana Xiomara. No sé, no tengo audio. Oh.
Odulio, ¿usted me escucha? Yo lo escucho bien, la hermana es la que no se escucha. Hermana Xiomara. Necesito que la hermana Xiomara, porque ella es la representante del grupo 2. Hermana Xiomara, parece que está teniendo problemas con el audio, con su micrófono. A ver. Ahora sí, ahora sí. Está intentando. Muy bien. Mientras la hermana Xiomara resuelve el problema del micrófono, vamos a ir resolviendo las preguntas del grupo 2. Hola. Muy buenas tardes, hermana Xiomara. Qué bueno. Excelente. Usted tiene el micrófono, el tiempo es suyo. Por favor, resuelva la pregunta que usted guste. Usted tiene la pregunta 4 y 5, creo. Me parece que tiene 2 preguntas. Bueno, me vive como hasta las 7. No creo que llegue hasta allá. ¿Se escucha? Usted Feliz tiene... semana. Feliz semana. Usted tiene... Sí. Usted me dijo de la 3, 4, 5, Sí, 6, correcto, 7. hasta Lo las vi 7. largo, pero... Sí, escoja dos puntos de las 4. Tiene 4 preguntas. Escoja 2 porque no tenemos tiempo para resolver las 4. La 3 y la 4, pues. 3 y La 3 y 4. ¿Ah? 3 y 4. No. La 4 y 5 sería. Bueno. 4. 4 y 5, porque la 3 es del grupo 2, del grupo 1. 4 y 5. Pues. Entonces, vamos a escuchar a la hermana Xiomara, que nos va a dar respuesta a la pregunta 4 y a la pregunta 5. Dice, ¿en qué consistía la purificación ceremonial o en este caso el lavamiento de las manos? Marcos 7, 1 y 2 y el comentario bíblico. Marcos 7, 1 y 2. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Comentario bíblico? Sí, dice, comentario bíblico adventista sobre Marcos 7:2. Sin lavar las manos, evidentemente escribiendo no judíos que de otra manera no entenderían la naturaleza del desafío que los espías planteaban. Ahora, Marco define lo que quiere decir con inmundas. Mateo, probablemente escribiendo principalmente para los judíos, no hace tal declaración explicativa. ¿Lavado? El lavado al que se refiere aquí era estrictamente, no veo allí, dice estrictamente. Un ritual. Un ritual no higiénico. El siguiente video nos ayudará a tener una idea de cómo se hace hoy en día el lavamiento de las manos. Muy bien. El video, ¿hay alguien acá que no lo haya visto? Vamos a proyectarlo entonces. Permítame proyectarlo.
la comida, el pan es el más importante. Para poder hacer la brajá, la bendición sobre este pan, primero es necesario que hagamos y Adaim, el lavado y la bendición. Vamos a comenzarlo. La comida es central en cada celebración de nuestro pueblo. Y dentro de la comida, el pan es el más importante. Para poder hacer la brajá, la bendición sobre este pan, primero es necesario que hagamos netilat y adaim, el lavado y la bendición de ese lavado. Nos dirigiremos hacia una canilla que tenga agua corriente. Recogeremos agua en un utensilio que tenga una manija o dos. Y con ese agua tiraremos 3 veces sobre cada una de nuestras manos. Cuando tiremos el primer chorro de agua, nuestra mano tendrá impurezas. Ese agua estará en contacto con ellas. El segundo chorro de agua limpiará ese primer chorro de agua que tenía impurezas y dejará listas nuestras manos para recibir el tercer chorro de agua que nos permitirá realizar la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al netilat yadaim, mientras también secaremos nuestras manos. Desde ese momento hasta que hagamos la brajá de la jalá, la brajá del pan, no se puede hablar para que no haya ninguna interrupción y para que quede claro que nos lavamos las manos para poder bendecir el pan. Escuchémoslo una vez más. La comida es central en cada celebración de nuestro pueblo. Y dentro de la comida, el pan es el más importante. Para poder hacer la brajá, la bendición sobre este pan, primero es necesario que hagamos netilat y adaim, el lavado y la bendición de ese lavado. Nos dirigiremos hacia una canilla que tenga agua corriente. Recogeremos agua en un utensilio que tenga una manija o dos. Y con ese agua tiraremos 3 veces sobre cada una de nuestras manos. Cuando tiremos el primer chorro de agua, nuestra mano tendrá impurezas. Ese agua estará en contacto con ellas. El segundo chorro de agua limpiará ese primer chorro de agua que tenía impurezas y dejará listas nuestras manos para recibir el tercer chorro de agua que nos permitirá realizar la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al netilat yadaim, mientras también secaremos nuestras manos. Desde ese momento hasta que hagamos la brajá de la jalá, la brajá del pan, no se puede hablar para que no haya ninguna interrupción y para que quede claro que nos lavamos las manos para poder bendecir el pan. Muy bien. Hemos visto lo que era el ritual del lavamiento de las manos. Vamos entonces a continuar con la hermana Xiomara y el resto de su participación. Hermana Xiomara, seguimos. La pregunta 4 es la que estamos resolviendo. ¿Cuál es la pregunta y cuál es la respuesta? Hermana Xiomara. No está, se le cayó la señal. Bien, la pregunta 4 es, ¿en qué consistía la purificación ceremonial
o en este caso el lavamiento de las manos? La respuesta es: el lavado al que se refiere aquí era estrictamente un ritual no higiénico. ¿Alguien que le gustaría hacer un comentario aquí? Llegó la hermana Xiomara. Vamos a esperarla, que entre. Bien, ya llegó la hermana Xiomara. Hermana Litsi, me gustó el comentario que usted hizo de este video durante la semana. ¿Podría repetirlo? ¿Se acuerda? Buenas noches. Buenas noches. Ay, Dios. Yo le estoy Eso pidiendo nos pasó. una cosita. ¿Cómo? Bueno, no sé si diré las mismas palabras que dije en la semana, pero el lavado de ese comentario, vemos que en aquellos tiempos también, cuando los que criticaron a Jesús, vemos que en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, nosotros también vemos nada más las cosas que hacen las demás personas, pero en realidad lo que tenemos que preocuparnos es por la vida espiritual. En vez de preocuparnos, lo que nos estamos preocupando es por lo terrenal y no por la vida espiritual. No sé si me equivoco del comentario que hice ese día, es que lo que le estaba hablando de la educación también, ¿Ah? que en la iglesia, No. no sé, por eso le estaba diciendo que no sé si es lo mismo, porque le estaba diciendo que a veces nos preocupamos más por las cosas terrenales que por lo espirituales. Que aquí vemos que cuando criticaban por el lavamiento de las manos, ellos preferían lavarse las manos, pero en realidad no sabemos cómo estamos espiritualmente. En lo espiritual deberíamos de preocuparnos más por lo espiritual, si estoy más enfocado en las cosas de Dios o en las cosas de este mundo. Usted durante la semana dijo algo así como que, hermano, yo no creo que ellos ahí se lavaban la mano realmente. ¿Se acuerda? Usted dijo que usted no lo vio usar jabón. No fui yo. Ah, Eso fue otra hermana, no me acuerdo qué hermana dijo eso. No fui yo. Yo creo que sí. ¿Quién fue la que dijo eso? Hermana Xiomara, ¿pudo ver el video? Hermana Xiomara, ¿me escuchan? No se le oye, hermana. No se le oye, hermana Xiomara. Bueno, no estaba hablando porque la señal se va y viene. Ahora sí me escucha. Ahora sí. Sí, no estaba hablando, se me fue la señal y ya escuché que estaba la hermana, creo que Lixi, hablando. ¿Logró ver el video? No pude verlo, pero bueno, ahí más o menos me acuerdo ese día del video, de que utilizaban una taza con dos agarraderos, algo así, que primero se echaban un chorro de agua, luego el otro era para quitar las impurezas de lo que no había quitado el primer chorro de agua. El tercero era ya para,
creo que para terminar y luego procedían a secarse ya para tener las manos limpias para el rito. Bueno, no me acuerdo lo que simbolizaban los dos agarraderos o los dos aros. No me acuerdo cuál era el propósito. En realidad no tenían ningún símbolo según el video este. Lo que sí era importantísimo eran los 3 chorros de agua. Que el primero quitaba las impurezas, pero se contaminaba al quitar las impurezas. Así que había que echar un segundo chorro para que el segundo chorro limpiara el primer chorro. Y entonces echaba un tercer chorro, que era el que iba a dejar definitivamente la mano limpia. Lo curioso es que los chorros de agua solo se echaban sobre el dorso de la mano. O sea, la parte interior de la mano no se lavaba. Yo no veo que usaran jabón ni nada por el estilo. Exactamente. Y lo otro es que no podían hablar hasta que terminaran de lavarse las manos con el ritual de los chorros. Y todo esto todavía se hace. Bien, esto es una tradición que todavía se practica, no ha dejado de realizarse. Muy bien, vamos entonces a la pregunta. Número 5. Hermana Xiomara. ¿Cómo respondió Jesús a la queja de los escribas y fariseos? Párrafo, página 13:1, párrafo 3, empieza con Jesús no intentó. Termina con presunta devoción a Dios. ¿Cómo responde usted cuando le critican o critica a sus hijos o familiares? Decía que era una respuesta personal. Respuesta. Jesús no intentó defenderse a sí mismo o a sus discípulos. No aludió a las acusaciones dirigidas contra él, sino que procedió a desenmascarar el espíritu que impulsaba a estos defensores de los ritos humanos. Sí, lo que entendí aquí, pues, en cuanto a esta pregunta, es que en realidad, pues, dice que él no intentó defenderse porque ni a él ni a sus discípulos, porque en realidad lo que él hizo fue decirle, quitarle esa máscara, ese disfraz que ellos estaban utilizando al hacer cosas que no tenían sentido alguno. Y con ello estaban invalidando lo principal, ¿verdad? Lo que su padre, lo que él como ejemplo les estaba dando, que era el cumplir la ley de Dios. O sea, ellos se preocupaban tanto por este tipo de ritos o tradiciones, ¿verdad? Que, bueno, ahí enumera la cantidad que eran. No sé si me adelanto, pero según dice que eran, pues, bueno, no me acuerdo el número, pero eran cantidades de leyes que ellos tenían. Sin embargo, pues no querían observar la ley de Dios por estas tantas leyes. O sea, que en resumen, estas leyes no tenían nada que ver con las cosas pues que Jesús quería que se practicaran, que se pusieran en práctica. Así que por lo menos yo en lo personal... Le va a ayudar a leer la pregunta 6, hermana. Ok. ¿Qué estrategia utiliza Satanás hoy en día para desviar la atención de los grandes principios de la ley? Página 13:1, párrafo 2, empieza con siempre que el mensaje termina con guardamos sus mandamientos.
Respuesta. Siempre que el mensaje de la verdad llega a las almas con poder especial, Satanás excita a sus agentes para que provoquen alguna menor importancia. Sabemos, ¿verdad?, que allí Satanás hace lo que él quiere con algo como que no tiene validez, algo que no vale la pena. Así trata de distraer a la atención de la cuestión verdadera. Esto Satanás lo hace para apartar a la persona que está en los caminos o está buscando los caminos para desviarlo. Utiliza muchos métodos. Vemos, hermanos, que hay muchas tradiciones. Yo puedo mencionar algunas. Que una de ellas es la que iba a mencionar anteriormente. Por lo menos usted sabe de las tradiciones que se hacen en una semana que se dice la Semana Santa. ¿Aló? Sí, amén. Ajá. Entonces, Esas esta es son, una tradición. sí, esas son tradiciones ritos. no adventistas. Vamos a buscar tradiciones adventistas. Ok. Bueno, si hablamos de tradiciones adventistas, pues también se dan muchas. Por lo menos tradiciones son, o no sé si le puede llamar tradiciones, de hacer llegar a una hora, o bueno, los programas que se dan, creo que usted lo mencionó casualmente, sociedad de jóvenes, por lo general se da en la tarde, escuela sabática en la mañana, no sé si vendría siendo una tradición. Sí, correcto. O sea, son las liturgias adventistas se convierte en una tradición que definitivamente que si usted en algún momento decide cambiar el orden de las cosas un sábado, pues, va a buscar un pocotón de gente que no le va a gustar. Pero los cambios pueden hacerse después que se pasen por junta. Exacto. Hay otras cosas que también a mí en lo personal, no sé a muchos más, pero a mí en lo personal, yo lo pienso así, lo siento así, como que también se ha convertido en una tradición. ¿Sabe qué es? El hacer reuniones en días sábados. Me parece a mí, no sé, que no debería de realizarse reuniones, no sé si estoy equivocada. ¿Por qué? Porque por lo general en las reuniones hay a veces temas que son bastante delicados y nos llevan a veces a de repente airarnos o a no estar de acuerdo en algunas cosas que se puedan estar solicitando. Me parece que eso se está convirtiendo en una tradición. Por otro lado, también creo que se mencionó el usar corbatas. Exactamente. Independientemente de que Jesús no lo vimos con, ¿verdad? Usaba su túnica. Claro, sabemos que por qué se vestían así en aquel tiempo, pero tampoco yo no veo ninguna persona históricamente hablando de que andaba con una corbata. Sin embargo, si una persona no lleva corbata a la iglesia o no tanto a la iglesia, sino que le toca el púlpito ese día, un hombre, claro, ¿no? De repente hay el comentario. O sea, se ha convertido también en una tradición. Y se pueden mencionar muchas otras más. Claro que hay muchas. Como por ejemplo, el hecho de que nosotros recibamos o no recibamos el sábado todos los viernes de noche. Es una tradición. Usted no peca si usted por alguna razón, por alguna causa no planificada, no pudo recibir el sábado o no pudo despedir el sábado. Usted no está violando ningún mandamiento. Pero hay gente dentro de la iglesia que lo ven peor que violar cualquier mandamiento de la ley de Dios. No digo que no sea una costumbre buena. Hay costumbres buenas, pero no son leyes.
No confundamos la ley de Dios con las tradiciones, por muy buenas que parezcan. ¿Otra costumbre? Bueno, vamos a avanzar. Gracias, hermana Xiomara. Le toca el turno a la hermana Leonor. Hermana Leonor, ¿usted está preparada para las preguntas del grupo 2 o del grupo 3? Ayúdeme. Del grupo 2 todavía me queda una pregunta que es la 7. Y del grupo 3 tengo la pregunta 8, la 9, la 10 y la 11. La hermana Leonor no está, ¿se le cayó la señal? No está, se le volvió a caer la señal. Bueno, entonces, ok, entonces vamos a ver, del grupo 3 vamos a ver la pregunta 8. Según el párrafo 4 de la página 360, el propósito de los lavacros y purificaciones era una larga lucha contra la contaminación ceremonial. Según Jesús, ¿qué es lo que contamina al hombre? Mateo 7, 14, 16 y Marcos 7, 20 al 23. ¿Quién lee la cita, por favor? A la de TV. Qué bien. Hermana Litsi, lea la cita, por favor. Buenas noches de nuevo. Marcos 7, 14, 16 nos dice, y llamando así a toda la multitud le dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. La siguiente, por favor. No la ha pasado, ahora sí. Marcos 7, 20, 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ajá. Una más. Siga, por favor. Seguimos. Pero decía que a la multitud y más tarde con mayor plenitud a sus discípulos. Jesús explicó que la contaminación no proviene de afuera, sino de adentro. La pureza e impureza se refieren al alma. Es la mala acción, la mala palabra, el mal pensamiento, la transgresión de la ley de Dios y no la negligencia de las ceremonias externas ordenadas por los hombres, lo que contamina a un hombre. Siga una lámina más. Marcos. Según Jesús, el 8 dice. Según Jesús, ¿qué es lo que contamina al hombre? Respuesta, Marcos 7:20. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Jesús explicó que la contaminación no proviene de afuera, sino de adentro. La pureza e impureza se refiere al alma. Muy bien. Hermanos míos, permítanme escuchar uno de ustedes que me resuma en otras palabras
¿qué es lo que usted entiende? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿El virus que viene de afuera o el virus que viene de adentro? ¿En qué dimensión estamos hablando? Tengo tengo una versión aquí un nombre aquí que se Sala de TV. Me ayuda. Me parece que está hablando, pero no le escucho. ¿Quién es, por favor? ¿Quién representa a Sala de TV? Gracias. Tiene el micrófono encendido, pero no se le escucha. Muy bien, seguimos. En resumen, ¿qué es lo que contamina al hombre? Marcos lo explicó. Marcos dijo, ahí está la lista de todo lo que sale del hombre. Dice, los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, la lascivia, las maldades, el engaño, la lascivia, las avaricias, la envidia, la maledicencia y la soberbia y la insensatez. Miren esa larga lista de cosas, de virus que están dentro del hombre y que son los que contaminan al hombre. ¿En qué dimensión estamos? ¿Dimensión carnal o dimensión espiritual? Si nos colocamos en la dimensión carnal, esto que está aquí no puede ser porque... ¿Por qué no podría ser en la dimensión carnal? Porque en la dimensión carnal lo que contamina al hombre es lo que entra. Escuchen bien que todo el mundo se tapa la boca y la nariz para que no le entre el virus. ¿Verdad que sí? Pero en la dimensión espiritual, en la dimensión que se controla con la mente, no por más mascarilla que llevemos y por más boca cerrada que estemos, nuestro corazón, nuestra mente está contaminada por nuestros malos pensamientos. Así comienza a decir la cita. Salen, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. No entran los malos pensamientos, salen. Así que si usted quiere resolver el problema, ¿por qué no puede caminar al ritmo que Jesús nos pide que caminemos? Empiece a revisar su corazón, empiece a revisar su mente, a ver en qué rincón del corazón, cuando se pasó la escoba, no se limpió. Puede ser que alguien limpie como en algunas casas que se limpia sin mover los muebles. ¿Sabe lo que ocurre cuando se limpia sin mover los muebles, no? Se limpia bien. Muchas veces limpiamos nuestro corazón de la misma manera, sin mover los muebles. Muy bien. La pregunta 9. Ajá. Muy bien. Adelante, hermano o hermana, Sala de TV, puede hablar. ¿Está levantando la mano? Acá no practicamos esto, levantar la mano, simplemente hablamos. No te escucho. Ah, es Maribel. Ah, desde la T.
el audio. Oh, saludos Maribel, ya, gracias. Me mandó un mensaje por chat. Saludos Maribel. Maribel entró por la televisión. Muy bueno. Muy bien. Si lo que contamina, Zafir, dígame Zafir. Me levantó la mano. Ok. Si lo que contamina al hombre sale del corazón, ¿cómo se puede purificar? Respuesta. Lea, hermana Lizzy. Dice la pregunta, si los que contaminan al hombre, yo creo que dice así porque hay una mancha negra. Ajá. Dice, Si lo que contamina el hombre sale del corazón, ¿cómo se puede purificar? Respuesta, 1 Pedro 1, 22, 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. 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 Entonces la respuesta está clarita. Por la palabra de Dios, déjese está buscando por otro lado, que esto nada más que hay una sola forma que se resuelve y es mediante la palabra de Dios. Vamos rápidamente al resumen del capítulo para pasar al capítulo 43. Resumimos el capítulo. Todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la iglesia o las tradiciones de los padres, presten atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo. En vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. No lo dijo el hermano Moreno. Está allí. Está allí. Así que dejen de hacer de ciertas cosas que no son parte del mandamiento de Dios una obligación dentro de la iglesia. Termina diciendo el párrafo. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Proverbio 23, 23. Todo esto proviene únicamente de la palabra de Dios. Amén. Grupo 4. Es su tiempo. ¿Dónde está el hermano Otulio y la familia Atencio? Ustedes saben que ustedes son el grupo 4. Definitivamente que ustedes son el grupo 4, así que pónganse en la pila. Hermano Otulio, déjeme buscarla, a ver si encuentro la lámina que la tenía aquí y se perdió. Otulio, ¿me escucha? Sí, lo escucho bien, hermano. Bueno, usted puede ir leyendo la cita bíblica y lo que tiene allá mientras que yo encuentro la lámina. Buenas noches, hermanos y hermanas, ¿verdad? De memoria para nosotros es el versículo 15, San Mateo 15, 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sabe? Siempre lo había visto, este texto lo había visto desde el punto de vista pues que Jesús le estaba hablando para los discípulos, pero no había visto que en el Evangelio de la gente habla de que era una reprensión que le estaba dando Jesús a los discípulos, porque ellos pensaban que él siempre convenía con las tradiciones, porque venimos estudiando las tradiciones de los judíos, pero ahora él está rompiendo las barreras de esas tradiciones. Así que Jesús siempre va a romper las tradiciones. Nosotros tenemos que pedirle a él que estemos dispuestos a acoplarnos a la nueva forma de aplicar el evangelio. El principio no va a cambiar,
pero la forma de aplicarlo es la que tenemos que buscar y pedirle a Dios dirección, cómo hacer y ayudar en la obra de Dios. El pensamiento clave es los mismos factores que separan de Cristo a los hombres hace 2800 años, pues sí, hace 1800 años están actuando hoy. El espíritu que levantó el muro de separación entre judíos y gentiles sigue obrando. El orgullo, el prejuicio han levantado fuertes murallas de separación entre diferentes clases de hombres. Estamos hablando del punto de vista de nosotros, el pueblo, se puede decir el Israel espiritual de hoy, parte del Israel espiritual, ¿verdad? No estamos hablando de otras organizaciones religiosas, estamos hablando de nosotros, ¿verdad? La hermana Xiomara viene hablando de tradiciones, cómo se llevan a cabo diferentes cosas en la iglesia. Pues y nosotros tenemos experiencia de que ciertos sábados para el tiempo del verano, que los niños están de vacaciones, pues aparte de distraernos, a veces nos hemos ido al Parque Summit a pasar el sábado allá, pues no ha caído bien en la iglesia, porque estamos acostumbrados que siempre es en la iglesia, como dijo el hermano, se hace un voto, se anuncia y todo se hace en orden, ¿verdad? Para que el hermano que no puede ir, pues aún sepa él, pues sino, pero siempre se hace para que todos participen y vivir un momento de hermandad en ese lugar, compartir los alimentos, todas estas cosas. Bueno, hemos tenido esas partes, ¿verdad? Esas tradiciones, porque es en la iglesia nada más que se tiene que guardar el sábado. El pensamiento clave, Cristo y su misión han sido mal representados y multitudes se sienten mutuamente apartadas del ministerio del evangelio, pero no deben sentirse apartados de Cristo. No hay barrera que el hombre o Satanás pueda erigir y que la fe no pueda traspasar. ¿Sabe, hermano? Aquí vemos personas, como dice el hermano José, que nos estamos formando para ser líderes, pero aún dentro del liderazgo vemos hermanos que en el momento en que no nos toman en cuenta en X cosas, como el hermano hablaba, ahorita estamos en los nombramientos. Hermano, aún si no te toman en cuenta, tú eres un siervo de Dios. Y nosotros estamos aprendiendo aquí que no somos siervos simplemente, somos discípulos, porque somos enviados. Esas murallas van a estar hasta el final. Nosotros no las vamos a poder quitar. Lo que tenemos es que pedirle a Dios que nos dé la fortaleza de que en cualquier lugar, en el ámbito que sea, nosotros siempre estemos dispuestos a predicar el evangelio. Ahora vienen las preguntas, ¿verdad? Viene la pregunta, ¿cuál era el propósito de la visita de Jesús a las regiones de Tiro y Sidón? Y nos dan los párrafos de la página 361, ¿verdad? Empieza con después de su encuentro y termina el viaje. La otra página es 366, empieza Cristo conocía. Ahora, yo me quiero ir, hermano, directo a la pregunta, ¿verdad? Directo a la pregunta 1. ¿Cuál era el propósito de la visita de Jesús a la región de Tiro y Sidón? Aquí hay dos cosas interesantes. Una era que Jesús buscaba un momento de retraimiento porque no había tenido oportunidad de descansar. Y dos, es que Jesús, aún en ese momento de retraimiento, ¿verdad? Lo aprovechaba para dar la instrucción a los discípulos de la misión que tenían que cumplir. Ese era el propósito de Jesús. Pregunta número 2. ¿Cómo eran los habitantes de las regiones ¿Cómo eran los habitantes de la región y cómo era su relación con los judíos? Párrafo 2 de la página 365 empieza, he aquí una mujer canatea y hasta disfrutaban diariamente. La misma lectura bíblica y la respuesta nos dice que los habitantes de esta región pertenecían a una antigua raza cananea. Eran idólatras, despreciados, odiados por los judíos. A esta clase pertenecía la mujer que ahora había venido a Jesús. Era pagana y por lo tanto estaba excluida de las ventajas que los judíos disfrutaban diariamente. ¿Saben?
El hermano antes nos dejó nos puso una pregunta y ahí al terminar la respuesta 3, pero yo me puse a mirar un poquito más lo que la pregunta de todas estas cosas, ¿verdad? Dice aquí, Cristo conocía la situación de esta mujer. Estoy en el mismo libro, hermano. Cristo, basada en la pregunta 3, Cristo conocía la situación de esta mujer. Él sabía, dice, él sabía que ella anhelaba verle y se colocó en su camino. Mano, Cristo sabe cuando nosotros queremos tener un encuentro con él y él va a crear el momento propicio para que nosotros nos encontremos con él. Dice que él sabía y él se colocó en su camino. Note que nosotros leemos que la mujer iba detrás en la Biblia, pero el Espíritu de Dios nos dice que él se colocó en ese lugar para que ella pudiera tener solución a su problema. Entonces, ¿cómo supo la mujer cananea? ¿Cómo supo la mujer cananea de Jesús y qué decidió hacer? Yo le doy gloria a Dios en esta respuesta porque esta mujer había oído hablar del profeta. ¿De quién? ¿Cómo había oído hablar del profeta? Bueno, dice que ahí en esa ciudad habían judíos que habían visto a Jesús sanar a esos gadarenos. Habían oído a Jesús que le dio de comer a más de 5,000 personas. Había oído hablar de que Jesús caminó sobre las aguas. Le habían preguntado, Señor, ¿cómo llegaste a este lugar? ¿Verdad? Toda esa serie de cosas ellos la vieron. Y gloria a Dios porque no se quedaron con el mensaje. Cuando llegaron a Fenicia, ¿verdad? Comenzaron a decir, entonces esta mujer escuchó de hablar del profeta, quien según se decía sanaba toda clase de enfermedad. Al oír hablar de su poder, la esperanza había nacido en su corazón. Resolvió presentar el caso de su hija. Había resuelto llevar su aflicción a Jesús y decidió no perder su única esperanza. Hermano, es tremendo párrafo, pero sabe, no sé si la pregunta 4 nos toca, hermano, pero ¿qué lección quiso enseñar Jesús a los discípulos al llevarlo a Tiro y a Sidón? ¿Qué lección quiso? Empieza con Cristo conocía, termina con página 368, párrafo empieza, esta fue la única, termina con su propio pueblo, párrafo, página 368, párrafo, última parte empieza, Jesús anhelaba, termina nación alguna. Cristo conocía la situación de esta mujer, ya yo no sé si me adelanté, él sabía que ella anhelaba verle y él se colocó en su camino, ayudándole en su aflicción. Él podía dar una representación viva de la acción que quería enseñar, pero esto había traído a sus discípulos. Y viene lo que quiero mostrar en esta parte de esta sección. 1. Ignorancia existente de las ciudades paganas. Deseaba que ellos viesen la ignorancia existente de la ciudad y aldea cercana a la tierra de Israel. Lo que me llama la atención que estaban cercanas, eran vecinos de ellos, pero estaban siendo ignorantes. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque el evangelio se presenta con amor, ¿verdad? Número 2, hermano. Número 2, Israel no conocía las necesidades. Esto es triste. ¿Sabe? Yo lo digo a manera de testimonio, hermano José y los hermanos que me escuchan. Siempre me cuido que las personas que están alrededor de la iglesia de Gonzalillo, en este caso, sector 7, sepan de la iglesia. Y una de las cosas que le he hablado a los vecinos de la iglesia es que la iglesia adventista de Gonzalillo es de los que viven ahí en ese sector 7. Que ellos las tienen que cuidar. Y se lo digo a todos los que tengo contacto. Y se puede decir que todos los que están alrededor, aún a unos hermanos asiáticos, le hablo de esa parte. Número 2. Número 3. No hacían ningún esfuerzo para ayudar a las almas que estaban en tinieblas. El muro de separación que el orgullo judío había erigido impedía hasta a los discípulos sentir simpatía por el mundo pagano, por las barreras pero las barreras deberían ser derribadas, hermano. Gloria a Dios, porque yo creo
que con este seminario, las barreras, la forma de evangelismo que nosotros vamos a aplicar de aquí en adelante va a ser diferente. No es a mi manera, no es cuando yo quiero, es en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, usando el método de Cristo. Número 4, deseaba sacarlo de su exclusividad judaica e interesarlos en el trabajo por los que fuesen de su propio pueblo. ¿Sabe? Ellos se creían los únicos, ¿verdad? Pero no era así. Hermano, nosotros como Adventistas del séptimo día, antes la hermana dijo algo interesante, grande. Tenemos un gran compromiso, mostrarle al mundo la palabra de Dios. Número 5, quiso dar ejemplo de cómo debía tratarse a una persona tal. Los discípulos habían pensado que él dispensaba demasiado. Y oigan esto, hermano, que él dispensaba demasiado libremente los dones de su gracia. En pocas palabras, Jesús no cobraba nada. No esperaba que lo exaltaran. No esperaban que lo llamaran un super apóstol, un super profeta. No, dice, quería mostrarle que su amor no había de limitarse a raza, nación, tribu y lengua, ¿verdad? Y hoy en día nosotros tenemos ese mismo compromiso, porque la orden es vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Pero yo quiero llevarlos un poquito al libro de Hechos de los Apóstoles, porque el hermano hizo una pregunta que me quedé meditando todo el rato de la tarde. Sí, pero déjela para la próxima semana. Para la próxima semana, hermano. Sí, hermano. Bendiciones. Agradecemos al hermano Tulio y vamos de una vez con el grupo 5. Grupo 5, Rosy. Esta noche. El resto del tiempo de ustedes. El resto del tiempo, para lo que nos queda. Sí, tienen 20 minutos. Yo no creo, pero ahí vamos. En la que nos toca a nosotros, van a participar aquellas que no estuvieron a las 3. Así que vendría siendo la hermana Rocío, la hermana Litsi y yo. Así que empezaríamos con la hermana Rocío con la pregunta número 8. Buenas noches, feliz semana para todos. Gracias. ¿Qué pregunta le toca a usted? La 8. La 8. 8. Ay, ¿te la pasaste? Sí. Okay. Ahí está la 8. Buenas. Aquí vemos la pregunta 8. ¿Qué quiso dar a entender Jesús cuando le dijo a la mujer cananea? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mateo 15, 26. Respuesta. Esto era virtualmente aseverar que no era justo conceder a los extranjeros y enemigos de Israel las bendiciones traídas al pueblo favorecido de Dios. Voy a leerlo acá, hermano, del libro. Es la misma parte, pero del libro. La mujer presentaba su caso con insistencia y creciente fervor, postrándose a los pies de Cristo y clamando, Señor, socórreme. Jesús, aparentando todavía rechazar sus súplicas según el perjuicio despiadado de los judíos, contestó, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Esto era virtualmente aseverar que no era justo conceder a los extranjeros y enemigos de Israel las bendiciones traídas al pueblo favorecido de Dios. Esta respuesta habría desanimado completamente a una suplicante menos ferviente, pero la mujer vio que había llegado su oportunidad. Bajo la aparente negativa de Jesús, vio una compasión que él no podía ocultar. Sí, Señor, contestó,
pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, mientras que los hijos de la casa comen en la mesa del Padre. Los perros mismos no quedan sin alimento, tienen derecho a las migajas que caen de la mesa abundantemente surtida. Así que mientras muchas bendiciones se daban a Israel, no había también alguna para ella. Si era considerada como perro, no tenía como tal derecho a la migaja de su gracia. Bien. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, una mujer pidiendo socorro en los escritos de nuestra hermana Elena G. de White. Vemos a un Jesús que aparentando según el perjuicio de los judíos que eran despiadados. Vemos cuando él le dice sobre no está bien tomar el pan, ¿verdad? Y echarlo a los hijos, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella en ese momento ve una oportunidad. Ve cómo Jesús, a pesar de su aparente negativa, ella vio más allá de Jesús, vio cómo él tenía compasión. Y como decía el hermano Dulio, ya ella había escuchado hablar de él, sabía que Jesús hacía milagros y sanaba, ¿verdad? Y por eso ella vio más allá de lo que él decía. Y como esa era una enseñanza para los discípulos, no era que él quería hacerlo. Ahí la palabra lo dice, estaba aparentando lo que quería hacerle ver era a los discípulos. Aquí, vemos también que los judíos estaban acostumbrados pues a decirle perros a los extranjeros. Y por eso Jesús utiliza esa frase de Mateo, ¿verdad? Que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perros. Pero ella, cuando le responde que cuando están en la mesa y echan las migajas, ella le quiso decir, pues como que aunque sea ella aceptaba esas migajas. Y vemos también a una mujer pues que pidiendo a gritos una compasión, y no es para ella, sino para su hija, porque estaba poseída por un demonio. Y vemos también que lo principalmente que Jesús también no solamente vino a sanar a enfermos, sino también que veamos la fe, tengamos esa fe como esa mujer, que ella tuvo esa fe, solamente con el oír, con el escuchar de hablar de Jesús, esa mujer tuvo esa fe y miró fijamente hacia Jesús y por eso ella siguió suplicándole a Jesús, ¿verdad? Y más cuando ella vio esa compasión de él hacia ella. Eso pues es lo que quería compartir pues en esta noche con ustedes. ¿Sí? Gracias, hermana Rocío. Se le agradece la participación y la explicación que nos dio del capítulo 8. Digo, de la pregunta 8. Entonces, amén, seguidamente tendríamos la participación de la hermana Litsi con la pregunta número 9. Buenas noches nuevamente. Amén. Estoy esperando que pasen el diapositivo. Ahora sí. ¿Cómo hubiera reaccionado usted si Jesús le hubiera contestado de esta manera? Bueno, cuando leí esa pregunta yo dije, ay Dios mío, qué pregunta más difícil que yo misma escogí. Bueno, en realidad, yo creo que yo me hubiera puesto a llorar y me hubiera puesto brava a la vez porque vemos que Jesús cómo trata a la mujer. La está comparando con un perro, con un animal. Y como persona a veces no nos gusta que nos comparen ni con un animal. Nos creemos más que los animales y todo eso.
Pero vemos, la pregunta es cómo me hubiera sentido yo. En realidad yo lo que le estaba diciendo, me hubiera puesto a llorar, me hubiera enojado tal vez, yo hubiera dicho, ¿cómo es posible si la gente, tantas cosas maravillas que hablaban de Jesús en aquel tiempo, ahora ese hombre que la gente tan bonito habla de él y ahora me está tratando tan mal? ¿Cómo es posible? O tal vez le hubiera dicho también quién sabe qué cosa. Gracias a Dios no estuve en ese tiempo, no fui yo la mujer porque, ay, no sé. Pero si vemos espiritualmente, si estuviéramos en el, como dice el hermano, en la dimensión espiritual, nosotros no seríamos, no estuviéramos contestándole a Jesús de esa misma manera o no nos enojaríamos con Jesús, simplemente seríamos humildes, porque dos cosas podemos aprender. No me hicieron esa pregunta, pero mientras me hacía esa pregunta y buscando, vemos dos cosas que podemos aprender de lo que hizo esa señora, la mujer. Dice que la mujer se tragó el orgullo y es lo que vemos ahí. Ella fue humilde y reconoció a Jesús. Ella en su humildad se dejó, por decirlo así, insultarse. Dejó que Jesús la tratara, la comparara con un perro, con un animal. ¿Por qué? Porque ella tenía una necesidad, la necesidad de que ella sabía que ese Jesús, que tanta gente habló de ese hombre, podía sanar su hija. Y ella no le importó qué le hubiera dicho Jesús, aún ahí ella está. Vemos que también dice que ella reconoció a Jesús. Si nosotros estamos en la vida espiritual, nosotros tenemos que ser humildes. Decimos ser llamados hijos e hijas de Dios y nuestro corazón está lejos de ser humilde. No queremos cada vez que un hermano, un vecino, un amigo o una persona cercana a nosotros nos insulta o nos compara con un animal, ya queremos reaccionar de diferentes maneras, ya queremos explotar o queremos devolverle las mismas palabras o las peores palabras. ¿Por qué? Porque no tenemos la humildad en nosotros. Si fuéramos humildes de corazón y tuviéramos a Jesús, tuviéramos lo espiritual, seríamos igual que la mujer. Reconoceríamos a Jesús, sabríamos que Jesús, a pesar de que la estaba comparando con un animal o el silencio que tenía, que él sabía la necesidad que él tiene, que ella tiene. Si nosotros tuviéramos eso en nuestros corazones, sabríamos de que, un ejemplo, si un hermano me está insultando o un familiar o un vecino, yo si tuviera Jesús, yo sabría que no es el vecino, el amigo o las personas que me está diciendo, sino es utilizado por el enemigo para ver hasta dónde yo puedo ser humilde también. Y es importante, hermanos, aprender de la mujer, de esa mujer, de que tenemos que tener nuestra humildad en nuestro corazón, ser humilde en todo momento. No importa si las personas digan lo que quieran, por eso es que muchas veces yo he dicho que tenemos que estar en oración constante pidiéndole a Dios que transforme nuestro carácter, que transforme nuestra forma de ser para, en vez de ser groseros o explotar o ser igual que esa persona, nosotros ser humildes y decir, Señor, sé que tú vas a estar al control de esa situación. Y vemos que nos enseña muchas cosas, cómo fue que Jesús trató a esa mujer y la acción que hizo la mujer, cómo se comportó. Nosotros deberíamos de comportarnos espiritualmente como aquella mujer. Amén. Amén, hermana Litsi. Estuvo muy atinado, a pesar de que fue una pregunta medio difícil, pero estuvo muy atinada su respuesta. Y entonces, pues cerramos nuestra participación con el grupo, con la pregunta 10, que fue una pregunta de aplicación para nuestros tiempos. Comparando la reacción o la manera de comportarse de los escribas y los fariseos con la manera de comportarse de la mujer cananea, ¿qué aprendizaje, qué lecciones nosotros podemos aprender de ello? Yo les había puesto una tabla
a continuación, en donde comparábamos la manera en que los escribas y los fariseos trataban a Jesús o veían a Jesús versus la mujer cananea. Por ahora voy a resumirlo y darles la enseñanza. Si nosotros nos pusiéramos en los pies o en los zapatos de los escribas y los fariseos, hoy en día, yo creo que como adventistas, como cristianos, nosotros a veces nos quejamos mucho, murmuramos mucho de las situaciones que se nos presentan a diario y muchas veces manifestamos incredulidad y amargura por las situaciones que se nos presentan. Somos cristianos, pero a la vez no reaccionamos correctamente al momento que se nos presentan los problemas. Y tenemos la salvación gratuita. Sin embargo, no pareciera que aprovechásemos el hecho de ser hijos de Dios y si fuésemos guiados por el Espíritu Santo, no reaccionaríamos de muchas maneras en que a veces reaccionamos. En el caso de la mujer cananea, me puse en los zapatos de la mujer cananea y al igual que Litsi, tengo que realmente ver que nosotros, para los judíos, nosotros somos personas infortunadas, despreciadas, somos paganos, no tenemos derecho a recibir las bendiciones que a ellos se les dan por ser el pueblo escogido de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a no cometer los errores que cometieron los judíos, los escribas y los fariseos en ese entonces. Que las personas que nos rodean, nosotros no los tratemos mal. Por ejemplo, Suhari no está aquí, pero no me va a dejar mentir, en la iglesia de Nueva Libia, para la Navidad, los jóvenes se organizan para llevarle alimento, llevarle un plato de comida a los indigentes en Caledonia. Y no importa cómo se vean, qué tan mal huelen ni nada por el estilo, les llevan un plato de comida caliente para la Navidad y les llevan una revista. A veces inclusive oran con ellos. Y me llama mucho la atención porque para nosotros tal vez sea difícil lidiar con personas que de repente, pues, para nosotros somos los hijos, los que tenemos el privilegio, los que tenemos las bendiciones de Dios y no nos damos cuenta de que las personas a nuestro alrededor tienen necesidades y que también pueden llegar a ser hijos. Y eso fue lo que pasó con la mujer cananea. Por el hecho de que ella creyó en Jesús, ella llegó a ser hija y por ende llegó a recibir los mismos beneficios que le tocaban a los judíos como pueblo escogido de Dios. Y lamentablemente los fariseos y los escribas, que supuestamente eran el pueblo escogido, pues como rechazaron a Jesús, rechazaron la salvación, quedaron peor que los paganos, porque se les quitó la bendición que debieron haber recibido como hijos. Así que yo sí no quisiera que el Señor me quitara mis bendiciones, pero más que nada considero que el Señor, si hiciera una evaluación de mi vida, yo quisiera que Él pudiese dar esta respuesta, que Él quede satisfecho, que el haber probado mi fe, pasé la prueba y que llegué a ser hija, ¿ve? Porque nosotros somos paganos para el pueblo judío, pero si nosotros creemos y confiamos en las promesas que están escritas para supuestamente los judíos, aunque Jesús dijo que esas barreras tenían que ser quebradas, rotas, para que todos fuésemos no merecedores, pero que nosotros tuviéramos acceso a la salvación que al inicio se les dio a ellos. Así que le doy gracias a Dios y espero que todos nosotros podamos llegar a ser hijos guiados por el Espíritu Santo y aceptar las bendiciones que el Señor nos da. Amén. Amén. Le damos las gracias al grupo 5
De acuerdo a mi reloj, quedan 4 minutos para cerrar. Permítame hacer el resumen del capítulo. Hay una pregunta para todos los grupos. Al igual que la mujer cananea, nosotros, como gentiles, ¿cómo podemos llegar a ser hijos de Dios y participar del pan de la mesa del Padre? Efesios 1, 3 al 5 nos da la respuesta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es aceptando a Jesús como nuestro Salvador que llegamos a ser hijos adoptivos, como lo hizo esta mujer, siendo persistentes. No importa si alguien en la iglesia nos pisa el callo, nosotros no fuimos allí por él, fuimos por Jesucristo. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Romanos 8:14 dice, porque todos, ahí estamos nosotros, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El día que los muchachos en la joyita escucharon este versículo de parte del pastor Eliezer Lara, yo vi muchos de ellos llorando, convertidos, porque finalmente alguien les dijo, ustedes son hijos de Dios. Primera de Juan 3, 1 al 2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuál es el propósito más amplio que tenía la visita de Jesús en Fenicia? La respuesta es sencilla. Primero, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Segundo, el orgullo y el prejuicio han levantado fuertes murallas de separación entre diferentes clases de hombres. Tercero, Cristo y su misión han sido mal representados. Multitudes se sienten virtualmente apartadas del ministerio del Evangelio, pero no deben sentirse separadas de Cristo. No hay barreras que el hombre o Satanás puedan erigir y que la fe no pueda traspasar. Está en sus manos, Señor. Con la fe, la mujer fenicia se lanzó contra las barreras que habían sido acumuladas entre judíos y gentiles, a pesar del desaliento, sin prestar atención a las apariencias que podrían haberle inducido a dudar, confió en el amor del Salvador, y así es como Cristo desea que confiemos en Él. ¿Alguien dice amén? Esta mujer nos enseña a nosotros cómo nosotros debemos ser dentro y fuera de la iglesia, cómo nosotros debemos ser ahora en pandemia, cómo nosotros debemos permanecer después de la pandemia, confiando en el amor, confiando. ¿Qué cosa? Confiando en el amor del Salvador. Esta mujer reconoció que Jesús era el único que podía resolver el problema del demonio que atormentaba a su hija. Yo no sé qué demonio lo atormenta a usted, pero yo sí sé quién puede resolver ese problema, y se llama Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, hemos llegado al final de 2 capítulos más, de una semana más en este ministerio. Le damos las gracias primeramente a Maribel, quien nos ve desde la televisión. Gracias, Mari. A Magali y a Jiménez, gracias por acompañarnos una vez más.
Amén, hermano. Buenas noches. Buenas noches, Alexis, por acompañarnos. A mi hija Maribel, que nos acompaña nuevamente ahora por el dispositivo personal, su celular. A Zafir, nunca falla, siempre está presente, igual que nuestra familia Atencio, el Amén. hermano Otulio y su esposa, que siempre está allí tras bastidores, a la hermana Leonor y a su esposo y a toda su familia. Y a mi querida esposa Rosita por habernos acompañado en esta reunión. Oremos por favor por la hermana Ofelia, que acaba de salir del hospital. Oremos por ella. Y la oración vamos a dejársela a el último grupo que participó, que en este caso sería la hermana Magali. Diga la oración, por favor. Ok, oremos. Amante Padre que estás en los altos cielos, con gran agradecimiento venimos delante de su trono de la gracia por permitirnos, Señor, el estudio de tu palabra de esta noche. Que tú puedas bendecir a cada uno de los hermanos que ha participado en representación de los 6 grupos que estamos componiendo, Señor, este programa. Una bendición especial a nuestro hermano José, a nuestra hermana Rosita, que usted le siga utilizando, lo siga bendiciendo, le siga dando esa sabiduría para que nosotros podamos seguir estudiando este libro. Pero sobre todo, Señor, aquí no es el hecho de tener un conocimiento solo teórico, sino que podamos poner en práctica los consejos que a través de tu palabra usted nos está dando, que son consejos valiosos, que nos está enfrentando con nuestra situación actual de cada uno de nosotros, donde nos vemos reflejados en nuestro mal carácter, nuestras malas decisiones, y que podamos reforzar aquellos puntos que tenemos buenos y que a través de tu Espíritu Santo lo podamos reformar. Te damos las gracias por todas las personas que están en YouTube, también que tú las puedas bendecir grandemente a cada uno de ellos, que más hermanos se puedan unir a este estudio, especialmente a aquellos hermanos que un día tuvieron con nosotros y que hoy no están, que tú le puedas hablar a su mente, a su corazón. Sabemos que no lo vas a obligar, pero sí lo puedes convencer de que esto es lo mejor que podemos hacer, conocer más a Jesús, conocer de su doctrina, de su plan de salvación y lo que quiere Él que nosotros seamos, que en esta semana usted nos pueda seguir ayudando para participar todos los días a las 6:30, desde las 6 de la mañana con el repaso de la guía de estudio y seguidamente con el estudio del deseado de toda la gente. Que la bendición que hemos recibido hoy al conocer de tu palabra la podamos compartir con aquellas personas que todavía esto no lo conocen. Que también con las bendiciones físicas que nos da podamos ser de bendiciones para otras personas, Señor, que nunca olvidemos que usted debe de estar en primer lugar en nuestras vidas, y la lección que hemos tenido de esta mujer cananea, Señor, aunque su nombre no lo sabemos, sus hechos está plasmado allí y hoy nos habla. Que nuestros hechos puedan hablarle también a las personas que nos rodean. En tus manos de amor nos colocamos para que nos siga bendiciendo, sigas dirigiendo, capacitando a través de tu Santo Espíritu, y que tus santos ángeles se encarguen del cuidado de cada uno de nosotros. En Jesús, amén. Amén. Muchas gracias. Muy agradecido. Amén. Ha sido una semana linda, realmente linda. Me gusta el sistema. Les decía esta tarde que no olvidaran, porque tenía que hacerle una pregunta, no se la hice en la tarde, pero se la hago ahora. Nosotros tenemos un par de temas pendientes con respecto al espíritu de profecía. Hemos visto y hemos estudiado. El pastor me propone que el próximo sábado estudiemos el video del pastor Ríos. Yo mandé el video durante la semana. Él nos propone que durante los primeros 30 minutos analicemos el video, que son datos de Elena G. White actualizados con encuestas realizadas en Panamá y Centroamérica, y que
nos van a ayudar a creer y a poner nuestra fe en la palabra de Dios, incluyendo los escritos de Elena G. de White, que es lo que estamos estudiando en este seminario con el deseado de toda la gente. Necesitamos entender por qué los adventistas del séptimo día creemos los escritos de la hermana Elena G. de White. Es la propuesta que nos hace y yo le pregunto a usted qué le parece la idea. Pero los primeros 30 minutos dedicarlos al análisis del video del pastor Ríos por medio del pastor Avidio Torres. ¿Parece bien? Eso sería en la tarde. En la tarde y en la noche. En los dos. En la tarde y 30 minutos en la noche. En la noche. Ok, por mí no hay ningún problema. Gracias. Si no hay ninguna objeción, entonces ese es el programa para el próximo sábado. Empezaremos a discutir el capítulo 44 y 45, después el análisis del video de el espíritu de profecía y por qué los adventistas creemos en Elena G. de White. Amén. Amén. Muy bien, gracias. Muy agradecido a todos, a los que están en YouTube y a los que están acá en Zoom. Le agradecemos su participación. El tiempo se nos agotó. Ha sido estos dos capítulos me han dejado realmente llenos. Miren, hoy soy chispa. Estamos listos para ir a derribar barreras. Amén. Amén. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Maribel, hija mía, más preciosa, hija. Dios te bendiga. ¡Hey! ¿Qué pasó? Mira, allá está. ¿Cómo es? Moisés. También. Leonor. Bendiciones, hermano. Ahí está la hermana Aris. A ver, la hermana Arisleida. A ver, déjeme conocerla. Muevan la cámara un poquito. ¿Cómo está? Saludos, hermano. Dios me la bendiga. Ahí está. Dios me la bendiga. Ella se esconde. Bendiciones. Feliz semana a todos. Feliz semana a todos. Recuerden que esta semana es la última semana del mes. Bendiciones. El próximo mes es el mejor mes del año. El Señor me lo bendiga. Amén. Bendiciones, hermano. El Centro Seminario y Tutoría ISU y el Ministerio Colecta de Jesús presentaron el curso virtual, el deseo de toda la gente. En esta ocasión, con los capítulos 42 y 43. El Señor les bendiga. No olviden suscribirse en los canales que aparecen en pantalla. Seminario y Tutoría ISU y el grupo Conéctate a Jesús. Bendiciones.